Mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Buenas noches a todos, qué bueno volverlos a ver en este programa Café Internacional, el programa que busca darle la vuelta al mundo en un cafecito, en unos 50 minutos. Somos mujeres superpoderosas, por eso podemos hacerlo. Antes que todo voy a saludar a mis compañeras. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Victoria, ¿todo bien? ¿Belén? Hola, Natalia. Hola, Victoria. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicas? Las veo muy bien, muy lindas. Ya estamos en modo verano. A algunos les llega el verano, otros quedamos así, en un eterno invierno, pero bueno, sangre azul. Pero después de 39 grados, chica, en la ciudad, sí. No queda duda de que estamos atravesando el verano, que estamos en primavera. Sí. Pero así que bueno, voy a saludar también a nuestra productora Victoria Thompson y a todo el equipo técnico, a Sebastián, a Sofía, a Hernán, que nos acompañan en todos los programas, haciendo la edición, ayudándonos con las imágenes, con el sonido, haciendo en definitiva todo lo posible para que este programa salga de lo mejor. También les voy a decir nuestras redes sociales, así nos pueden seguir, hacer comentarios, ponernos me gusta, dejarnos cosas lindas, feas no. Sí, Ya no. para eso estamos nosotras, diciendo cosas horribles del mundo. Así que ustedes dejándonos mensajes de apoyo nos encuentran en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, en Café Internacional y en Facebook, Café Internacional CEIEP. Porque este es el programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos. A todo el CEIEP también le mandamos un saludo muy, muy grande. Bueno, antes de empezar el programa, me gustaría que nos tomemos unos minutos muy breves para comentar la triste noticia que asistimos al día de ayer, el fallecimiento de Diego Armando Maradona, quien con 60 años partió de este mundo Joven. a jugar en otras ligas. Sin Joven. duda, sí. Es difícil para una mujer que no le gusta el fútbol hablar de una persona como la de Diego Maradona en un programa donde intentamos, después de que se fueron los chicos, omitir al 100% todas las referencias al fútbol, entendiendo que también en un contexto donde los hombres son quienes más juegan al fútbol, tener conversaciones de ese tipo excluye que las mujeres podamos discutir de estos temas. Entonces, cuando venía pensando que claramente no voy a hablar de cosas que no sé, como lo que es de su trayectoria futbolística, imaginaba desde qué lugar nosotros podríamos hacer un comentario para honrar la memoria de una persona que durante mucho tiempo fue un ícono de la Argentina. Y pensaba que lo podíamos hacer como analistas políticas y como analistas de la sociedad que somos. Y en ese sentido también creo que Diego representó las contradicciones que representa en sí la Argentina. La posibilidad de ascenso social, lo que implica el ascenso social en términos sociológicos, la ruptura de lazos, la fragilidad en la cual Diego Armando transitó su paso por la fama. Y digo fragilidad en el sentido de los vínculos y de las contenciones. Creo también que Diego Armando Maradona significó, aunque nos parezca raro e inclusive hasta exagerado, una figura de la integración latinoamericana. Sí. En sus tatuajes de Gina, Dalma, el Che, es esa inmensidad que era Maradona, en las contradicciones que también como mujeres nos genera. Digamos, todo el mundo dice, bueno, al Diego no se le recriminan cuestiones de género, de discriminaciones, de violencias, incluso algunos han dicho de hasta abusos, cosa que tampoco no voy a decir porque uno no tiene la información suficiente. Creo, uno de los artículos que leí antes de venir al programa decía, bueno, Diego reconocía hijos como una forma de generar un parche a lo que había sido su existencia. Y en todo esto pienso que fue una persona coherente ¿cómo decirlo? En lo que siempre defendió. Más allá
de que su vida nos pueda presentar las contradicciones de defender a Cuba y tener un reloj que vale más que el salario mínimo de toda la población de Cuba. Pero en este sentido quiero decir que él sí fue un ícono de lo que en muchas partes Argentina como cultura representa, con sus contradicciones y con sus idas y vueltas. Sí, no solamente como vos decís, digamos, como ícono o como núcleo de esta integración latinoamericana, sino también como como fuerza centrífuga de proyección internacional de Argentina, no solo a nivel regional, pero digamos, en cualquier parte del mundo. Una de las razones por las cuales Argentina es conocida es Maradona. Sí. Digamos, funciona de igual manera, como un magneto, como un imán que va abriendo puertas para que nosotros podamos, desde la política y desde la sociedad, poder... Sí, un embajador, podríamos decir un embajador cultural, aunque uno diga qué cultura representa Maradona en sí misma. Por eso creo que resalto esto de que Maradona significa las contradicciones que también significa Argentina. El orgullo nacional, la bandera, pero también la de decir somos todos corruptos. Digamos, todo esto que nos interpela a nosotros como sociedad, creo que también estaba condensado en su figura. Y también creo, y en esto es cuando sí siento una gran empatía con la figura de Maradona, la idea del ascenso social, de esto de que de ser un pibito que estaba en el medio de la villa y cómo uno puede, digamos, o lo que uno quiere que Argentina sea, ¿no? Un espacio donde uno no nace en una casta determinada, sino que las oportunidades social existen. Después lo que él haya podido o no haya podido hacer con su vida, creo que tampoco nosotros no somos en este momento las juezas. Claro. Creo que ahora se enfrenta a un juicio si es que queremos creer eso de la eternidad y el cielo y el infierno. Pero bueno, en todas estas contradicciones y en todo esto que significó su figura, creíamos que teníamos que decir algunas palabras para recordarlo y para también que se encuentre presente en nuestro programa. Sin más, vamos con otro punto, vamos con el mix de noticias. Bien, tratando de seguir con la nota alta con la que partimos. Empezamos con Estados Unidos porque vemos que hay una suerte de dinámica de doble flujo. Por un lado, desde el momento en que se conocieron los resultados de la elección presidencial, Trump la denunció como una de las elecciones más corruptas de la historia de Estados Unidos y junto a su equipo están intentando impugnar los resultados. No obstante, por el otro lado, tenemos que accedió a que se dé inicio al proceso de transición de administraciones para que justamente ingrese al poder la administración de Biden, y mismo Emily Murphy, que es la titular de la Agencia de Servicios Generales, ya dictaminó por ley la aprobación de que se le deriven ciertos fondos a la administración Biden para poder llevar adelante dicha transición. Mismo en un tuit, Donald Trump estableció, y cito, que es por el interés del país que Emily y su equipo hagan lo que tengan que hacer en relación al protocolo inicial. Y yo le diré a mi equipo que hagan lo mismo. Acá hay varias cosas que salen a la luz. Primero, la idea digamos, la connotación que tiene el protocolo inicial. Esto que siempre decimos de que Trump logra poder derribar o poner en jaque o en cuestión instituciones que ya vienen. Sino una estructura. Una estructura, exactamente, y que, digamos, la transición de administración no implica meramente un acto formal protocolar, digamos, sino que también da inicio a todo un proceso de reconfiguración de entramaje interno del gobierno, tal cual, que es la base. Entonces, bueno, esta utilización de las palabras tan particulares de Trump. En segunda instancia, muchos medios estuvo hablando de que el reconocimiento por parte de Trump de que dé inicio al proceso es como reconocer su derrota en las elecciones. Eso es lo que yo también estaba pensando, es bueno, qué tensiones se juegan al interior del Partido Republicano. Yo en todo esto imagino el Partido Republicano diciéndole, bueno, ya está, ya jugaste, ya tiraste tus tweets, hiciste tu show, ahora está en juego algo más grande. Salí por la puerta chica, claro, ya era muchas el gracias. punto, claro. Es que la realidad no tiene otra opción.
Digamos, no es que decimos, bueno, aceptó la derrota, no aceptó, no tiene otra opción, digamos, por ley ya está dictaminada la transición de administraciones, no hay pruebas contundentes todavía presentadas, al menos hasta a la Corte Suprema de Justicia, como para determinar que hubo un fraude electoral y poder impugnar los resultados, o sea que, digamos, hasta ahora estamos transitando el camino de la legalidad, sería ilegal por parte de Trump ponerle un freno a dicha transición. Y después, por último, bueno, característica de la administración Trump, que, digamos, ¿podría impugnar los resultados? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que está agregando una incertidumbre total a lo que es el comienzo de la nueva gestión Biden, no solo para el equipo Biden, para el pueblo norteamericano, sino para el resto del mundo. Pensemos desde inversiones extranjeras hasta la tropas. tensión con China. Sí, y no olvidemos, que la transición se tendría que llevar a cabo el 20 de enero. Estamos con los tiempos bastante ajustados por lo que es, digamos, todo el proceso de transición. Y me permito hacer 2 comentarios al respecto de lo que vos venías comentando, Natalia, que por un lado, bueno, ya está perfilando Biden su gabinete. Tenemos que tener en cuenta que el futuro responsable del área de migraciones va a ser un latinoamericano. Está empezando a perfilar también la parte de económica y demás con figuras bastante, digamos, progresistas, en términos generales hablando, y por otro lado también el hecho que fue por ahí un poco un rompeaguas cuando el New York Times, que todavía no lo pudimos presenciar, le pidió a Trump con videos de Michael Jordan, de más figuras que han reconocido derrotas, pidiéndole que él, como tantos presidentes que quedaron en el camino de la Casa Blanca, felicitaran y reconocieran a su oponente como un vencedor, que sería, la verdad, un buen cierre para una administración que fue muy mediática y muy escandalosa. Sí, yo también lo que estaba pensando con esto que vos decías al inicio de poner un latinoamericano en migraciones, en una de las de tantas notas que uno lee y charlas que va asistiendo, una de las reflexiones era que le ponían a Biden como un punto positivo que conociera mucho Latinoamérica. Y lo que decían es... Que trabajó muchos años para Latinoamérica. Lo que decían es... Bueno, no sé si eso es tan positivo, digamos. Que vos me digas que hay yo no sabía el dato de que iban a poner una persona en migración latinoamericana. Eso yo, país centroamericano, del cual creo que vamos a hablar en breve, yo diría, ay, mamacita. ¿Cómo puede salir esto? Claro, bueno, igualmente López Obrador yo tenía como chingale, o sea. Igualmente, ahora no recuerdo el nombre del que asumiría las funciones, pero es un cubano exiliado de la década del 80 que tiene alguna connotación también, no es que va a ser una relación de amor y fraternidad con América Latina, pero va a tener sus condicionantes. Y bueno, y obviamente una imagen muy cercana a las palomas, a la ala más flexible o más suave. Bueno, justamente luego de Acción de Gracias se terminará de conocer cómo va a estar conformado todo el gabinete total de la administración Biden. Yo particularmente me reservo, digamos, no quiero caer en el lado pesimista de la negatividad, pero el tener un latinoamericano dentro del gabinete no implica, como vos decís, que vaya a haber una relación de muchísima más cooperación o de muchísima más horizontalidad con respecto a la región. Ya lo vimos con Clever Carone. Exactamente, en el BID. Digamos, no por tener una figura tal vez progresista significa que esa figura coincida o proyecte esos ideales progresistas, ni que va a ser un punto a favor para la región. Pero bueno, sigamos. Continuamos con Perú porque tenemos un escenario de muchísima conflictividad social desde, recordemos, el juicio político que sacó a Vizcarra del poder. Que dicho sea de paso, si quieren conocer mucho más, pueden ver la entrevista que le hicimos a Mario Riorda la semana pasada. Lo pueden encontrar tanto en la página de YouTube como en nuestra página de Facebook. Exactamente. Habiendo pasado la pausa. Bien, tenemos el juicio político que destituyó a Vizcarra y de forma inmediata asumió Merino, pero que luego de tras 5 días de protestas en contra de Merino, se vio obligado a renunciar para que el 17 de noviembre asuma Sagasti. A ver, tenemos 3 presidentes en el lapso de un mes, más o menos. Una situación que nosotros como argentinos la conocemos bastante bien. Hubo muchos memes de paralelismo con nuestro país. Y aparte en una época cercana, un diciembre, casi noviembre, diciembre. Tal cual. Lo que sí me llamó la atención, que es lo que me gustaría poder traer a este mix el día de hoy, es que a tan solo 6 días de estar en el poder, Sagasti ya implementó una renovación en la policía.
a causa de la violencia efectivizada en las protestas, en las manifestaciones. ¿Qué es lo que hizo? Cambió la cúpula policial, designó un nuevo comandante general, creó una comisión de modernización para poder modernizar la institución en su conjunto, designó a gerentes públicos para la gestión de los recursos y realizó varios cambios dentro del gabinete del Ministerio del Interior, que es el responsable de la policía. Me parece que, fue una decisión jugada a tan solo 6 días de iniciar su mandato en el poder, una decisión, que va a tener muchísima repercusión a nivel social por la imagen que está teniendo la institución policial en Perú, a nivel latinoamericano en general. Y a su vez inició una investigación penal contra la línea de mando policial y contra Merino, al igual que contra su ministro del Interior. Me parece también un golpe bastante a Chile, después de decir con Piñera, con toda la cantidad de protestas y el lapso que tuvieron las protestas en Chile, decir, bueno, ¿cómo puede ser? En un lado, salvando las diferencias, como siempre decimos, pero en un país, en 6 días podemos tener una reforma policial, todo constitucional, todo acorde a la ley, y en otro país, después de años, seguimos con la misma situación. Así que bueno, me parece que también va a ser... También la gran diferencia es que Sagasti llega después de 2 tipos que los tuvieron que sacar en el plazo de muy brevemente, y en cambio Piñera se pudo mantener siempre en el poder. Entonces ahí creo que no es de arriba para abajo, sino es de abajo para arriba, como lo policial sostiene a Piñera. Exacto, en todo caso. Exacto. Haciendo un análisis ahí nomás. Muy superficial. Sí. Y también de la autonomía y el poder político que tiene Carabineros no es lo mismo de la policía de Perú. Pero bueno, va a ser un llamado de atención para la sociedad chilena lo que está sucediendo en Perú. Bien, por último. Seguimos con Guatemala, también un escenario de bastante conflictividad social, de bastante tumulto social, porque durante el día sábado, este fin de semana que pasó, hubieron manifestaciones en Guatemala y tomaron el Congreso, lo que llevó a que se incendie parte de dicho establecimiento. Las manifestaciones se desataron luego de que el Congreso aprobara el nuevo presupuesto para el año 2021, que plantea grandes recortes a nivel educación, lucha contra los derechos humanos, salud en medio de la pandemia, y redistribuye esos ingresos hacia infraestructura, si mal no me equivoco, hacia infraestructura y vivienda, que son, sectores que en gobiernos anteriores han sido foco de malversación de fondos, corrupción, etc. Tráfico de influencias. Sí. El presupuesto fue presentado por el actual presidente de Guatemala, fue votado por la mayoría del Congreso, que es mayoría oficialista, pero lo que también se han quejado la sociedad es que ha sido votado durante la madrugada y no ha tenido el borrador, no ha sido accesible exactamente para la mayoría. Sí, creo que, Guatemala con la presidencia de Yamatei, si mal no recuerdo, viene siendo, la figura de Yamatei viene siendo muy controversial, digamos. Él inicia en uno de sus puntos, por supuesto todo por Twitter, como acostumbran, y como los presidentes centroamericanos le han copiado a Trump y no piensan salir de ahí. Pero inicia su gestión con una cierta cantidad de puntos, y uno de sus puntos, por ejemplo, era la designación de terroristas a las maras centroamericanas, digamos, con una política muy de mano dura, que sabemos que efectivamente no es, digamos, que no es efectiva en la persecución de los... Plan Colombia, todos los planes que han aplicado mano dura y... En este sentido, creo que no hay que olvidarse que Centroamérica está pasando en este momento por una gran temporada de huracanes. Sí. Pero pasaron 2, si nosotros nos asombramos por la cantidad de presidentes de Perú, pasaron 2 huracanes en 15 días. Honduras está totalmente devastada. Entonces, bueno, creo que tomar estas decisiones políticas con esta inmediatez, con toda esta cuestión de aprobar presupuestos de manera express, sumó a la atención que la pandemia, los huracanes, está bien, esta sociedad en algún momento se llenó de más. Sí, por supuesto. Pero bueno, esperemos que el desenlace de la situación no incluya más conflictividad en un país ya conflictivo. Bueno, en realidad no estaría tan segura. El vicepresidente le instó justamente al presidente a que renunciaran ambos, como para poder, airear un poco todo el ámbito político, oxigenar un poco todo el ámbito político de cara a las disidencias que existen entre el presidente y el vicepresidente, que ya son de conocido
son conocidas por... Igualmente hay que ver los costos y los beneficios de una dimisión por una aprobación de un presupuesto en el contexto que plantea Victoria. No, y además que Guatemala tiene una tradición natural de la CICIG, digamos, ya tuvieron todo un apoyo de Naciones Unidas para ir en contra de la corrupción, como que uno dice, bueno, esto parece como de nunca acabar. Pero bueno, esperemos que sí. Sí, claro, que termine un poco. Que acabe. Bueno, muchísimas gracias Natalia por este ping-pong internacional de noticias. Nosotros nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos con mucho más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Volvemos entonces con el segundo bloque de Café Internacional. Esta vez tenemos una entrevista realmente internacional en un conflicto de una gravedad que nos entristece y nos preocupa por la falta de cobertura de los medios y por la dificultad que también tienen los pueblos para comunicar su versión de la historia. En este momento los voy a saludar a las dos personas que me van a acompañar en esta entrevista. Por una parte voy a presentar a Néstor Suleiman. Néstor es profesor de Ciencias Sagradas y Filosofía. También fue el encargado de filmar, dirigir el documental Diáspora en el Sahara, que hace poco obtuvo el primer premio en el Festival Internacional de Cine de Sahara, quien además también ha publicado recientemente el libro Panarabismo e Identidades religiosas y étnicas, movimientos nacionales de liberación. Así que bueno, la verdad, una persona con mucha experiencia en el tema. Y además también me va a acompañar en el día de hoy Mohamed Ali Ali Salem, quien es representante del Frente Polisario en Argentina y quien también fue exministro consejero de la Embajada Saharaui en Cuba. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por haber venido y también por habernos traído todos estos presentes, la verdad, con mucha ansiedad de leerlos y de empaparnos mucho más en el tema. Bienvenido. ¿Qué tal, Mohamed Ali? ¿Cómo anda usted por allá? Y lo tenemos bien, lejos. Bien. En una situación delicada, que Sin es duda. la situación de un proceso. Después de 29 años volvemos a la guerra, porque parece ser que lo que se le llamó la paz no solucionó nada. Pero bueno, dentro de esa situación, pues bien. Bueno, para empezar me gustaría un poco que podamos también contextualizar a los oyentes y a quienes nos están mirando. Yo cuando armaba esta entrevista pensaba en lo que fue la historia de África y de Medio Oriente y cómo los conflictos actuales tienen mucho que ver con esa construcción de límites y fronteras artificiales del colonialismo europeo y de toda la injerencia después de Occidente. Mohamed, ¿me querría contar algunos puntos centrales de la historia del conflicto? Primeramente, el Sáhara Occidental, o la República Saharaui, geográficamente se encuentra en el norte de África, con fronteras con Marruecos, con Argelia, con Mauritania y con el lejano Atlántico por el oeste. Es una tierra que después del reparto de Berlín, de las potencias europeas, España ocupó, estamos hablando de 1884, el famoso Congreso de Berlín, y a partir de ahí ha sido colonia española hasta 1975. En el 60, Naciones Unidas aprueba la resolución de descolonización de los pueblos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y en el 63 ya
hubo una resolución específica sobre el Sáhara Occidental que tiene derecho a la autodeterminación. Naciones Unidas ha ido de alguna manera presionando a España, la comunidad internacional, pero de repente, 2 años, el 70, los saharauis viendo, en 1970, los saharauis viendo que España no avanzaba en ese proceso de autodeterminación, se sublevaron una insurrección popular en la capital, y esa insurrección fue aplastada, sangre y fuego por el ejército español. A partir de ahí se entendió de que la única manera de entenderse con el imperialismo español franquista es mediante las armas, y en el 73 se funda el Frente para la Liberación de Cega el Hamra y Río de Oro. Cega el Hamra es la región norte del Sáhara y Río de Oro es la región sur, que es, en sus siglas, Frente Polisario. Y empieza la lucha armada contra España. España ya quería salirse, pero en vez de cumplir su palabra, la palabra que ha dado el pueblo saharaui, de facilitar la autodeterminación, y también la palabra dada a Naciones Unidas, pacta con Marruecos y Mauritania y les entrega el Sáhara y a su pueblo como un hato de cabras, por decirlo de alguna manera. Y ellos reparten el Sáhara como si fuese un pastel. Eso deriva ya en una guerra, una nueva guerra, ahora contra 2 en vez de 1, y empieza un éxodo masivo de la población que va al sur, que diga al este. ¿Por qué? Porque en los últimos meses de la presencia de España se ha ido ganando todo el este saharaui que fronteriza con Argelia y es territorio liberado. Pero antes de llegar a ese sitio son miles y miles de kilómetros han sido bombardeados por napalm y fósforo de la aviación marroquí. Sí. Y luego se instalan en los campamentos de refugiados desde a partir de febrero del 76, y en ese mismo febrero los saharauis proclaman su estado independiente, ya que España ha salido para que no haya vacío político. Los saharauis se autodeterminan y proclaman su estado, rápidamente reconocido por países en África, por países en América Latina. Hoy por hoy tenemos relaciones diplomáticas con 84 países en el mundo. Y la guerra siguió con los dos contendientes. Con Mauritania en la guerra solo estuvimos 2 años, pero siguió con Marruecos 16 años. Una encarnizada guerra donde Marruecos vio muy claro que no podía ganar la guerra y se sentó aceptando un referéndum, y en 1991 entra Naciones Unidas con sus cascos azules, y la idea es septiembre del 91 el cese del fuego, a partir de ahí 4 meses de preparación, y en enero del 92 la celebración del plebiscito, de la votación o del referéndum, como quieras llamarlo, donde los saharauis tenían que optar por la independencia o por la integración en Marruecos. Nada de eso sucede y nos quedamos 29 Estamos en años la eterna espera de ese plebiscito. Hasta el pasado 13 de noviembre, de este noviembre, que Marruecos pues salió donde no tenía que salir, del muro, entró en una zona controlada por los saharauis para frenar una manifestación pacífica de saharauis. Ahí intervino el ejército saharaui, salvó a los civiles y se enfrentó a tiro limpio con Marruecos, pero en un momento en que Marruecos es el que rompió el cese, el fuego de 29 años y meses. Y la dejadez de Naciones Unidas también nos ha llevado a eso. Sin Creo duda. que 29 años y meses en espera de un proceso de 4 meses. Claro. Sí. Son las consecuencias que uno ve de la inacción de las Naciones Unidas. Me gustaría preguntarle, Néstor, en el documental se ven algunas imágenes de armamento y de transporte de la OTAN. ¿Usted qué pudo ver de esta organización internacional ahí cuando estuvo realizando el documental? En el Museo de la Resistencia Saharaui, en los campamentos de refugiados en el sur de Argelia, en Tinduf, se puede apreciar
toda una serie de material bélico perteneciente tanto de la OTAN como de otros países que fueron colaborando durante esos 16 años de guerra contra Marruecos, fueron colaborando con las fuerzas ocupantes. Material pesado de origen francés, italiano, minas antipersonas de origen israelí, y fundamentalmente hay que aclarar que este muro que hoy divide el Sáhara Occidental en dos partes, entre la parte ocupada por Marruecos y la parte liberada, este muro que tiene 2.720 kilómetros de largo, fue confeccionado gracias a la colaboración de Israel. Es decir, claro, Israel es muy experto en la construcción de muros, ¿no? En Palestina ocupada ha construido un muro que lleva más de 400 kilómetros. Tienen experiencia para Tienen experiencia, exactamente. Entonces, el material que uno puede observar en ese Museo de la Resistencia Saharaui tiene que ver con distintos países que fueron a lo largo de esos 16 años colaborando con las fuerzas ocupantes marroquíes. Inclusive en el documental, y hay un detalle importante, muestra cómo viven los saharauis bajo la ocupación. Es decir, los cautivos saharaui bajo la represión cotidiana de parte de las fuerzas marroquíes. Yo viajé al Sáhara Occidental ocupado, me tocó ir a hacer un relevamiento de la situación de la población saharaui en el lugar. Charlé con muchas organizaciones vinculadas a derechos humanos, a la defensa del patrimonio cultural, y he visto con mis propios ojos la realidad en los territorios ocupados. Que sinceramente las fuerzas represivas de Marruecos no tienen en comparación con ninguna otra fuerza represiva en el mundo. Es más, yo participé en varias reuniones y fui objeto de una persecución permanente de las fuerzas ocupantes, hasta el punto que en 2 oportunidades me quisieron deportar. Y bueno, esto habla claro cuál es la intención que tiene Marruecos en este territorio, y por otro lado también habla muy claro de la falta de compromiso que tiene el gobierno real marroquí para la realización de este referéndum, porque claro, se discutió en 1991 el padrón de los que podían votar en este referéndum. Aceptaron ambas partes el listado de personas que podían votar, pero claro, Marruecos advierte que el resultado de esa elección no es favorable, no va a ser, o sea, no fue favorable en aquel segmento de la historia y mucho menos aún en estos días. Entonces, es Marruecos el que permanentemente bloquea la posibilidad de que, bueno, el pueblo saharaui elija democráticamente a dónde quiere pertenecer, claro, su futuro, ¿no? A mí también me gustaría preguntarle, Mohamed, esto que también veníamos hablando y en relación a lo último que comentó Néstor, de bueno, cómo desde la creación de la MINURSO, de esta Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, la postura de Naciones Unidas fue bastante ambivalente y dejando mucho que desear, de un referéndum de autodeterminación a un referéndum de autonomía, con muchos cuestionamientos, pero me gustaría que usted nos pueda comentar desde su perspectiva qué intereses están en juego, de qué potencias, quiénes dentro del Consejo de Seguridad tienen intereses en que esta situación no se resuelva. Obviamente es muy claro quien no quiere que se resuelva a favor de la ley internacional y de la justicia de la razón. Francia. Francia es la potencia que está en el Consejo de Seguridad, que es la que de alguna manera está detrás de Marruecos. Sencillamente Francia entiende que apoyando el expansionismo marroquí tiene a su gendarme, que es Marruecos, fuerte en la zona. Marruecos siempre ha jugado como papel de gendarme del imperialismo, ya sea francés o ya sea estadounidense. Y la idea es esa. Se entiende que realmente un país independiente del Sáhara Occidental refuerza a la Argelia progresista. Claro. Entonces, de ahí de alguna manera es eso.
Y el Sáhara, el nombre del Sáhara viene del árabe. El árabe es desierto, pero no es un desierto, es una tierra de 286 kilómetros cuadrados, muy rico, con muchos recursos. Y un banco pesquero, el Banco Pesquero Canario Saharaui, que es el más rico del mundo, obviamente conocido. El fosfato, las minas más grandes del mundo están en el Sáhara. Sí, sin dudas. Y yo también había visto que Marruecos también tiene una política mucho de hechos consumados, en el sentido de que, sabiendo que es un territorio en disputa, firmó acuerdos con la Unión Europea sobre la pesca. Me parece que no pierde ningún segundo Marruecos en mostrar la determinación de nunca favorecer la autodeterminación de este pueblo. Hay un detalle importante. Vos fíjate que la Corte Internacional de Justicia, en 1975, resuelve que ese territorio no tenía ninguna prioridad en la soberanía a Marruecos ni tampoco para Mauritania. Sin embargo, a partir de esta resolución del Tribunal Internacional de Justicia, Marruecos, digamos, desobedeciendo esta decisión del Tribunal Internacional, realiza la famosa Marcha Verde, sí, que no es más que la Marcha Negra. Es una marcha donde... también con mucha injerencia de los Estados Unidos y de Kissinger en su momento. Exactamente, también. Kissinger fue es el que ideó la marcha. Sí, así sin es, duda. así es. Estamos todos queriendo comentar. Adelante, compañero. No. Era para decir la idea, sigue. Era decir que el que ideó la marcha, esta que se llamó verde, es él, y la llamó Marcha Blanca. Claro, Era sin duda, marcha, yo por eso cuando introduje... No eran civiles, eran militares camuflados, la mayoría de civiles, y por la parte este entraba el ejército marroquí. Y en la frontera con Argelia montaron unas maniobras militares para despistar a Argelia. Yo cuando introduje este tema, digo, yo no puedo pensar solo en el imperialismo europeo, sino como pues todo Occidente acompañó ese avasallamiento sobre los pueblos del Magreb. También me gustaría preguntarles, sobre todo por ahí, Mohamed, vos que estás allá en España, podés estar más al tanto de esto. Pablo Iglesias, quien es vicepresidente segundo, entró como en una tensión con Pedro Sánchez por unos dichos donde él reconoce que deben tener la población saharí su autodeterminación. Pero también leí que no están tan seguros de que esta postura favorezca el desarrollo del conflicto. ¿Cuál es tu opinión sobre los dichos de Pablo Iglesias? Bueno, primeramente, decirte que realmente, como has dicho, Marruecos es experto en la política de los hechos consumados y del chantaje. Ustedes no sé si saben que en menos de una semana han venido a España 12.000 emigrantes. Venían de costa saharaui ocupada. En el momento en que empezó la guerra en el Sáhara, la guerra empezó el 14 de noviembre pasado, estamos hablando de una semana o de 8 días. Pero se esperaba una postura de España. ¿Por qué? Porque el tema del Sahara a nivel popular, a nivel de los pueblos de España, despierta mucho apoyo, hay mucho apoyo. Los españoles realmente son incondicionales en el tema del Sahara. Y hay fuerzas políticas, como lo es Podemos, Izquierda Unida y los partidos nacionalistas, son afines al tema Sahara. Con lo cual, hecho consumado, y yo los ahogo con los emigrantes. Claro. Y en el momento en que el ministro Marlaska, el de Interior, viajó a Marruecos, cuando se anunció el viaje, un día antes de salir, pararon, ya no llegó ni un inmigrante. Ya no volvió a llegar ningún inmigrante. Por lo cual, la política del chantaje. Obviamente, Iglesias tenía que pronunciar, como Alberto Garzón, el que es ahora ministro de Consumo y de Izquierda Unida, se tiene que pronunciar. Aún no se ha pronunciado, pero seguro que se va a pronunciar, y se va a pronunciar a favor de la internacional, con lo cual, a favor del pueblo saharaui. ¿Por qué? Porque realmente ellos los dos vienen de la izquierda real en España. Porque el PSOE
PSOE dejó de ser izquierda desde hace muchísimo tiempo. Prácticamente desde el grupo de la tortilla, que es el grupo de Felipe González, desde el grupo de la tortilla, dio el vuelco en el 74, por ahí empezaron a dejar de ser realmente un partido real de izquierda. Entonces Pablo Iglesias tenía que pronunciarse, porque en el 2016 asistió a una conferencia en Madrid, que estaba el difunto presidente saharaui Abdelaziz, y tuvo un discurso muy claro. Y otra cosa, él, su referente político es Julio Anguita, y Julio Anguita para él el tema del Sáhara es un tema incondicional. Claro. Porque Julio Anguita, para él primero están los principios y después los intereses. Sí, además creo que hay que agregar que hubo algunos dirigentes del Partido Obrero español, el socialista español, como el caso de Felipe González, que bueno, también prometió la liberación del Sáhara Occidental y después terminó siendo un vocero de la monarquía marroquí, igual que bueno, Sarkozy. Yo creo que es importante lo que dice Ali, el posicionamiento de algunos sectores progresistas dentro de la sociedad española. Y esta situación que hoy ha generado Marruecos seguramente va a repercutir en el interior de estos partidos. Es decir, no solamente en el gobierno, sino también en la estructura de Podemos, del Partido Socialista y de los otros sectores, porque España además es responsable de lo que está pasando en el Sáhara Occidental, porque España debió llevar una política de descolonización en el Sáhara Occidental. Así que hoy gran parte de lo que está ocurriendo en este territorio en crisis, la gran responsabilidad es de los españoles, ¿verdad? De la dirigencia española, digamos. Claro. Me gustaría, Néstor, preguntarte que nos cuentes ahora un poco de cómo es la cultura, cómo es la forma de vida, que nos transmitas un poco de la diferencia cultural y que podamos pensar también, además de esa, digamos, de cómo viven en general, cuáles son las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo, que vos algo ya nos comentabas con la represión marroquí. Mira, yo conozco el mundo árabe del extremo poniente, el Magreb, hacia el Golfo. He recorrido a lo largo de 2 décadas casi todos los países que conforman el mundo árabe. Y te puedo asegurar que el pueblo saharaui es un pueblo que yo lo definiría como la vanguardia revolucionaria en el mundo árabe. A pesar de las condiciones inhóspitas donde vive, como un carácter de refugiado, de las pocas apoyo que tuvo la causa saharaui en el marco de esta Liga de los Estados Árabes, que es una institución deficiente, yo diría hasta nefasta, para resolver los temas vinculados al mundo árabe. A pesar de todas esas debilidades, el pueblo saharaui siempre se mantuvo firme, nunca bajó los brazos y llevó adelante una política permanente en esta hoja de ruta que tiene que ver con la independencia. El pueblo saharaui es un pueblo muy generoso, muy cordial, es un pueblo que cuando te abre la jaima, te abre digamos lo que nosotros conocemos como la tienda o la carpa, te brinda el mejor espacio de la jaima. Sos realmente un privilegiado en la familia, te adopta como un miembro más de la familia, y fundamentalmente lo que yo he visto, por ejemplo, en los territorios ocupados, esa permanente voluntad de resistir ante el atropello de las fuerzas ocupantes, ese maltrato permanente jamás ha hecho que el pueblo saharaui bajara los brazos, ¿no? Es decir, fíjate que ahora, ante esta crisis internacional que se da en la Guerguerat, este intento de armar una brecha de las fuerzas ocupantes marroquíes para ingresar a Mauritania, en esta situación las recomendaciones del Frente Polisario fue para la población habitante en el Sáhara Occidental, para la población cautiva, que se quedaran en sus casas, que por favor no salieran a las grandes movilizaciones como acostumbra, porque conocen perfectamente cuál es la respuesta de la fuerza ocupante. Sin embargo,
no te digo que hubo una desobediencia, todo lo contrario, o sea, defendiendo y apoyando el accionar militar de sus hermanos en la zona liberada, salieron, ganaron la calle y bueno, y han manifestado claramente su voluntad firme de no dar un paso atrás hacia este proyecto de independencia. Yo creo que hoy la situación es muy difícil. Yo creo que digamos, se agotó el crédito del referéndum. Tal cual. Los compañeros saharaui dicen, ahora patria, nunca, claro. Patria liberada, como dicen ellos, ahora toda la patria o el martirio, que es la consigna de ellos, no hay otra. Porque lamentablemente en todo las instancias de negociación ya se acabaron. Se agotaron, mirá, yo estuve en Mauritania, visitando a la población saharaui en Mauritania. En Mauritania el saharaui, si vos lo comparás con respecto a cómo vive digamos, el saharaui refugiado en Tinduf o bueno, los mismos territorios ocupados, tiene un estatus social bien privilegiado, vive bien, sin embargo es el más duro con respecto al tema de Marruecos, a la guerra. Me decía un dirigente saharaui en Mauritania, en la diplomacia y en la política perdimos todas las batallas, en la guerra los humillamos a los marroquíes. Te quiero decir con esto para que midamos el espíritu revolucionario y combativo de los saharaui. Aparte la unidad de criterio, ¿no? Esto es lo importante. Vos hablas con un saharaui en los territorios ocupados, en los campamentos en Argelia, o en la diáspora, en Mauritania, en Francia o en España, hay una unidad de concepción y de acción realmente impresionante. Mohamed, una última pregunta me gustaría hacerle a usted para no robarles más tiempo a ninguno de los dos. ¿Qué estrategias piensa que va a desarrollar ahora el Frente Polisario frente a lo que sucedió en estos últimos días? Bueno, primeramente ¿se me oye? Sí, perfecto. Mira, primeramente quería terminar algo que hemos hablado los dos y no... en Naciones Unidas, hasta hoy, de esos 17 territorios pendientes de descolonización, entre los cuales están las Malvinas, está el Sáhara, en el Sáhara la potencia administradora se pone, para Naciones Unidas, es España, porque España cedió la administración provisional. Claro. No cedió la soberanía porque no la tiene. La soberanía tiene el pueblo saharaui. Pero el pueblo saharaui la había confiado a España. Para Naciones Unidas, España sigue siendo la potencia administradora de jure. O sea, de facto, está Marruecos porque es una ocupación. Aclarado este punto, realmente los saharauis han visto que, y lo que voy a decir es una barbaridad, pero no creo que se entienda que es un discurso belicista. Pero, realidades constatadas. 16 años de encarnizada guerra, hemos logrado lo que no hemos logrado en 29 años de paz, y de concesiones, y de intentar salvar un proceso que realmente, o sea, ni Marruecos tiene la voluntad, y Francia está en el Consejo de Seguridad ahí presionando, y los secretarios generales han sido débiles. Y en general, las Naciones Unidas han sido muy débiles. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber guerra y va a seguir viendo guerra hasta la independencia, hasta la recuperación de la parte que tiene ocupado Marruecos de nuestro territorio. Y que la República Saharaui esté en todo el Sáhara Occidental. ¿Que van a haber negociaciones? Con seguridad que van a haber negociaciones. Esas negociaciones se van a hacer habiendo guerra. No vamos a ceder. No se nos va a engañar otra vez. Y Marruecos no quiere la guerra. ¿Por qué? Porque 29 años y meses ocupando un territorio, expoliando las riquezas sin que nadie le diga nada. Sí, sabe que la falsa paz lo favorece. Bueno,
agradecemos enormemente la intervención de Mohamed Ali Ali Salem, quien es el representante del Frente Polisario en Argentina, también fue ex ministro consejero de la Embajada Saharaui en Cuba, y agradezco a quien me acompaña acá en el piso, a Héctor Suleiman, profesor de Ciencias Sagradas y Filosofía, quien también filmó el documental Diáspora en el Sahara, quien escribió un libro en relación al panarabismo y quien también forma parte del área de internacionales del Partido Justicialista acá en Rosario. Muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias Mohamed también a usted, y bueno, esperamos que estos deseos de patria liberada puedan llegar a buen puerto. Nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos con más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Llegamos ya al último bloque de Café Internacional, realmente un programa que pudimos agregar mucho contenido y realmente creemos que bueno, la situación que se está viviendo en el Sahara Occidental y el conflicto con Marruecos es un punto con poco tratamiento internacional y que había una cierta responsabilidad ética, periodística en informar lo que también sucedía ahí. Un mix bastante completo con todo lo que pasó, lo que está pasando en Estados Unidos, con la transición, Guatemala, la situación en Perú, de la cual ya venimos discutiendo hace bastante. Nos quedó un on demand. Lo vamos a dejar ahí picando, no les vamos a contar nada, pero muy relacionado con todas estas problemáticas. Antes de saludar a mi compañera, también me gustaría repetirles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, Café Internacional, y en Facebook, Café Internacional CIEP. ¿Qué te pareció el programa, Belén? ¿Te gustó? Te voy a interrumpir, Victoria, para decirte que dentro de todo lo que fue la entrevista, me quedo y creo que nos tiene que hacer un poco de ruido a los que estamos en los medios o como comunicadores, el hecho de que haya conflictos tan latentes y que vengan heredados de hace décadas, que estén siendo ignorados por los grandes medios de comunicación. Ahí también sembrar un interrogante de por qué este tipo de cosas suceden. Y bueno, y volver a recalcar esto del periodismo libre y la capacidad que tenemos y el espacio que tenemos acá en Conclusión de poder debatir estas cosas que muchas veces a la opinión pública no les llegan. Eso es algo que valorar realmente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias a todas mis compañeros y mis compañeros. Nos vemos el jueves próximo en otro Café Internacional. Hasta luego. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.